Amén. Muchas gracias, mi hermano Juan Martínez. Adelante, mi hermano Saúl. Los micrófonos son de usted. Gracias, mi hermano Suri. Es una bendición, mis hermanos, estar con ustedes en este día. Y vamos a hablar de las Sagradas Escrituras. Este tema de hoy se titula ¿Existe la profecía? ¿Todavía existe la profecía, mis hermanos? ¿Ustedes qué me dicen? Y yo sé que ustedes ya saben la respuesta, porque mi hermano David Carvajal el sábado pasado empezó a hablar de la profecía bíblica. Entonces ustedes ya tienen un antecedente de lo que es la profecía. Ustedes ya saben y están empapados de toda esta información. Entonces a ustedes no les puedo decir, los puedo retar y preguntarles si existe la profecía, porque mi hermano David ya nos dio unas bases que sí existe la profecía, pero vamos a ir viendo cómo se cumple esta profecía, qué hay qué debe tener una profecía para ver si es válida y es cierta. Y vamos a abrir nuestras Sagradas Escrituras en Isaías capítulo 46, versículos del 8 al 11. Isaías 46, capítulo 46, versículos del 8 al 11. Y dice así: acordaos de esto y tened vergüenza, tornad en vosotros prevaricadores, acordaos de las cosas pasadas desde el siglo, porque yo soy Dios y no hay más Dios y no hay a mí semejante, que anuncio lo por venir desde el principio y desde lo antiguo, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quisiere, que llamo desde el oriente al ave y de la tierra lejana al varón. De mi consejo yo hablé y lo haré venir. He lo pensado y también lo haré. Estas palabras parece que nos están guiando de algo, nos están diciendo, nos están dando una información de cómo es Dios, de que solamente nuestro Dios es el único en toda la faz de la tierra, es el único Dios que hace y puede hacer, deshacer, y que Él es dice en el verso 10, mi consejo permanece y haré todo lo que quisiere. Pero vamos a investigar un poquito más de qué está hablando estos estos 4 versos, mis hermanos. ¿De qué nos está hablando? Si empezamos a investigar y empezamos a leer un poco antes este capítulo 46 de Isaías, nos está hablando de una profecía que se cumple contra Babilonia. Se dice que el libro de Isaías se escribe en el año, posiblemente muchos historiadores bíblicos dicen que Isaías se escribe entre el año 750 al 680 antes de Cristo. Entonces, ahí vamos a empezar con esta plática, con este sermón que tenemos. Y dice así: postróse Ben, abatióse Nemo, sus simulacros fueron puestos sobre bestias y sobre animales de carga, os llevarán cargados de vosotros carga penosa. ¿Qué está hablando aquí el profeta Isaías? Está hablando de la destrucción de Babilonia y está hablando de los dioses de Babilonia. Está refiriéndose a dos dioses de la antigua Babilonia, que eran los más importantes. Uno era el dios de la sabiduría y el otro era el dios supremo para ellos. Y atrás de todo esto, de la reverencia de lo que hay en ellos, se dice que había sacrificios humanos, había perversión, había muchas cosas que van en contra de nuestro Dios. Y entonces empieza Isaías y les dice: ¿dónde está Baal y dónde está Nebo? Ellos fueron reducidos a nada. Fueron puestos sobre bestias y sobre animales de carga, os llevarán cargados de vosotros carga penosa. Ya no pudieron escaparse de la carga, pero ellos mismos que ir en cautiverio. Aquí el verso 2 nos va llevando de la mano que todos los dioses de la tierra, todos los dioses que han hecho la humanidad, cuando un pueblo es conquistado, ¿qué hacen, mis hermanos? El pueblo abatido, el pueblo que
va en cautiverio, tiene que cargar con ellos, tiene que cargar con sus dioses. Y dice Isaías, estos fueron humillados porque no pudieron salvarse y no pueden salvar a los que los llevan en cautiverio. Ellos mismos van y tienen que ser una carga para todos los que los llevan. Y dice Isaías en el versículo 3, oídme, oh casa de Jacob, y todo el resto de la casa de Israel, los que sois traídos por mí desde el vientre, los que sois llevados desde la matriz, y hasta la vejez yo mismo, y hasta las canas os soportaré, yo hice, yo llamaré, yo soportaré y guardaré. Hermosas palabras de nuestro Dios a su pueblo. Dice, los dioses ajenos, los dioses que no pertenecen, los ídolos falsos, son llevados por sus propios creadores, pero la casa de Jacob y todo el pueblo de Israel, ¿qué es nuestro Dios? Dice, yo los llevé, y tan solo en su juventud, en su vida diaria, dice, no, yo los llevé desde el vientre de sus madres, desde que están en la matriz, yo los he protegido, yo los voy a cuidar. Y el Señor les dice, yo soy el mismo, en mí no hay cambios. Dice, yo los soportaré, yo los he hecho, yo los llevaré, yo los soportaré y yo los salvaré. Empieza a haber una gran diferencia entre los dioses de la tierra con el Dios verdadero. Dice la palabra de Dios claramente, dice, yo voy a estar contigo todos los días de tu vida, porque yo te conozco y yo sé quién eres, yo te he amado y te he cuidado y te cuidaré todos los días de tu vida. Incluso en el verso 4 dice, hasta que tu cabello pinte canas, dice, hasta que tu cabello se vuelva blanco, yo te voy a cuidar, yo te voy a dejar, yo te voy a, no te voy a dejar, vas a estar conmigo y yo voy a ser tu Dios. Y todavía le reta al pueblo de Israel y dice, ¿a quién me asemejáis y me igualáis y me comparáis para que sea semejante? Dice, los hombres en el verso 6 sacan oro del talego y pesan plata con balanzas, alquilan un platero para hacer un dios de ellos, humillasen y adoran, echáselo sobre los hombros, llévelo y asiéntenlo en su lugar, ahí se está y no se mueve de su sitio. Dale voces y tampoco responde, ni libra de la tribulación. Dios nuevamente le está diciendo al pueblo de Israel, fíjense cómo son los dioses de la tierra. Fíjense qué han hecho los dioses de la tierra, cómo son hechos. Dice, son puestos en balanza, son puestos para ser un dios, tienen que pesar la masa, tienen que pesar el oro, dependiendo del material que ellos lo quieran. Dice, tienen que pesarlo en balanza, tienen que alquilar a una persona que les haga lo que ellos deseen, y todavía lo tienen que llevar sobre sus hombros, y lo tienen que llevar al lugar donde lo van a colocar, y de ahí ya nadie lo va a mover. Y ustedes le pueden dar voces y no los va ni librar de la tribulación, y tampoco les va a responder. Entonces nuestro Dios dice, le recuerda al pueblo de Israel, acordaos de esto y tener vergüenza, tornad en vosotros prevaricadores. Dice el verso 9, acordaos de las cosas pasadas desde el siglo, porque yo soy Dios y no hay más Dios y no hay a mí semejante. Le dice al pueblo de Israel, acuérdense de todo lo que han pasado junto a mí. Acuérdense de lo que pasó todo el pueblo de Israel cuando salió de Egipto, todos los milagros que yo hice en Egipto, que hice al pueblo de Israel. Acuérdense cómo se abrió el mar rojo y pasaron en seco. Acuérdense de cómo los libré de las manos de los conquistadores, los libré de las manos de los filisteos. Dice, acuérdense de todo lo que yo he hecho por ustedes, porque yo soy Dios y no hay más Dios y no hay a mí semejante. Dice el verso 10, que anuncio lo por venir desde el principio, dice de lo antiguo lo que aún no era hecho,
que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quisiere. Y todavía, para soportar este verso, el verso 10, Génesis 3:15, bueno, Génesis capítulo 3, ustedes recuerdan que habla de la caída del hombre. Eso lo que le pasa al hombre. Y podemos ir más atrás, dice que lo que ha de venir desde el principio es desde lo antiguo. Entonces el Señor les va recordando al pueblo cómo cayó el primer hombre y dice, mi consejo permanecerá. Y esto también lo encontramos en el Salmo 33, versículo 11. Salmo capítulo 33, versículo 11. Y dice así, el consejo de Jehová permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. El pensamiento de nuestro Dios no va a cambiar nunca, mis hermanos. Su pensamiento, dice el salmista, el consejo de Jehová permanecerá. Un día, 2 días. No, mis hermanos, el consejo de Jehová permanece para siempre. Y la parte final de Isaías 46:10 dice así. Dice, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quisiere. Y todavía esto nos lo recalca Job en capítulo 23, verso 13. Job capítulo 23, verso 13, dice así, empero si él se determina en una cosa que no apartará, su alma deseó e hizo. E Isaías nuevamente nos vuelve a confirmar que la palabra de Dios es verdadera. Isaías 14:24. Isaías 14, versículo 24. Dice, Jehová de los ejércitos juró diciendo, ciertamente se hará de la manera que he pensado y será confirmado como lo he determinado. Entonces la palabra de Dios tiene valor, mis hermanos. Si ustedes se van dando cuenta de que esta profecía se escribe, supongamos, en el año de 700 al 680, pongamos unas fechas. Yo no tengo una fecha exacta, pero más o menos los historiadores bíblicos manejan este tipo de información. Y esta profecía se cumple en el año 539, cuando el rey de Persia, el rey Ciro, conquista Babilonia. Y esto también está reflejado en Isaías 46, verso 11. Isaías 46, verso 11, que dice así, que llamo desde el oriente al ave y de tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé y lo haré venir. He lo pensado y también lo haré. Se cuenta que el estandarte del rey de Ciro tenía un águila, con las alas extendidas. Entonces, vean cómo el Señor en toda su profecía nos da cierta información de lo que ha de pasar. Entonces, dice que llamo desde el oriente al ave, y aquí está reflejada esa ave en los estandartes del rey de Ciro. Entonces, en esta profecía vemos cómo la palabra de Dios es sustentada, tiene valor y se cumplió conforme a todo lo que él lo dijo, que el profeta Isaías lo dijo, se cumplió todas sus palabras. Y el hermano David la semana pasada nos decía que en la profecía bíblica fue escrita por hombres santos inspirados por Dios. Nos decía que Jesús, el Hijo de Dios, también anunció muchas profecías, las cuales los evangelistas las han registrado.
La profecía bíblica y su cumplimiento es una prueba indudable de la existencia de Dios y una prueba irrefutable de la verdad de la Biblia como el auténtico libro que contiene la palabra de Dios. El conocimiento y entendimiento de las profecías para los últimos tiempos hacen saber que los tiempos en que la humanidad vive con relación a la segunda venida de Jesucristo a la faz de la tierra. ¿Y esto por qué lo estamos viendo, mis hermanos? ¿Qué características debe tener una profecía? ¿O cómo sabemos que el varón que está hablando, que hablaba la profecía, era verdadera? ¿Por qué dice que la profecía fue escrita por hombres santos inspirados por Dios? Isaías estaba inspirado por Dios. ¿Qué dice Isaías 6? Isaías capítulo 6. Versículo 5. Dice así: entonces dije, ay de mí que soy muerto, que siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí esto tocó tus labios, y es quitado tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién nos irá? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. El Señor, para llevar su profecía, para escoger a sus mensajeros, escogió muchos hombres apartados y santos inspirados por él. Incluso en la antigüedad, cuando el pueblo de Israel le pide a Moisés que Dios ya no hable con ellos, porque cuando él habla, dice que toda la tierra tembló, y el pueblo de Israel, ¿qué tenía? Tuvo mucho miedo. ¿Y qué le dicen a Moisés? ¿Sabes qué? Moisés, no queremos que Dios hable. Dile que por favor nos levante un profeta. Pero ¿qué características debía tener este profeta? ¿Qué características tenía que tener el hombre que llevara la profecía? Vamos al libro de Deuteronomio 18. Deuteronomio capítulo 18, versículo 15. Versículo 15, mi hermana Emanuel. Gracias, mi hermano. Dice: profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo te levantará Jehová tu Dios, a él oirés, conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb, el día de la asamblea, diciendo: no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego, porque no muera. Y Jehová me dijo: bien han dicho, profeta les suscitaré en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y yo les hablaré todo lo que yo le mandare. Mas será que cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le residenciaré. Empero el profeta que presumiera hablar palabra en mi nombre, que yo no le haya mandado hablar, o que hablarse en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Y si dijeres en tu corazón: ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no hubiera hablado? Cuando el profeta hablare en nombre de Jehová y no fuere tal cosa, ni viere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con soberbia la habló aquel profeta. No tengas temor de él. ¿Cuántos profetas se han levantado en la actualidad, mis hermanos? ¿Y cuántos profetas se han levantado en estos tiempos? ¿Cuántas profecías han dicho del Señor Jesús? ¿Cuántos movimientos religiosos predijeron que el Señor Jesús venía en muchos tiempos y fallaron? Entonces, vamos a ver y estamos viendo y entendiendo que Dios tiene hombres
escogidos y hombres que ahí les dio esta facultad de hablar la profecía. Y Pedro, el apóstol Pedro, nos lo reafirma en segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 21. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 21. Perdón, hermanos, es segunda de Pedro. Ya. Dice, porque la profecía no fue en los tiempos pasados traída por voluntad humana, sino los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados del Espíritu Santo. Entonces, mis hermanos, hubo profecía, hubo hombres que hablaron profecía. Actualmente hay profecía, mis hermanos, hay algo nuevo. Vamos a seguir estudiando, y vamos a investigar si se han levantado nuevos profetas, porque muchos grupos carismáticos han hablado que se han levantado profetas, que se levantan profetas y traen un mensaje nuevo, pero vienen de parte de Dios. Dice en Amós 3:7, Amós capítulo 3, versículo 7, dice así, porque no hará nada el Señor Jehová sin que revele sus secretos a sus siervos los profetas. Y aquí empezamos a ver, se han levantado nuevos profetas, como yo les preguntaba a mis hermanos. ¿O hasta dónde llegó la profecía? ¿Cuál fue el último profeta que nosotros conocemos? El Señor Jesús, aparte de venir a redimir a su pueblo, aparte de venir a salvarlo, ¿cuál fue su otra? Fue parte de su misión, mis hermanos. ¿Cuál fue la otra parte de su misión? El Señor Jesús también fue el Hijo de Dios y también fue un profeta de Dios. También Él nos enseñó y nos dio varios mensajes que se han cumplido. Y en Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2 dice así. Hebreos dice así. Dios, habiendo hablado muchas veces y en muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, el cual constituyó heredero de todo, por el cual mismo hizo el universo. Y estas palabras, las escribió el apóstol Pablo. Muchos dicen que él todavía escribe el libro de Hebreos. Entonces, dice que el Señor Jesús todavía trajo mensaje al pueblo. Incluso el Señor Jesús, él dice que él es un mensajero de Dios, pero él va a hablar solamente lo que proviene del Padre, no va a hablar palabra que no proviene de él. Y esto lo encontramos en Juan, capítulo 12, versículo 49. Dice, porque yo no he hablado de mí mismo, mas el Padre que me envió, él me dio un mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. El Señor Jesús no habló otra cosa que no proviniera de él, sino habló toda la profecía que venía del Padre. Y todo lo que el Señor Jesús habló se cumplió, y otra parte está por cumplirse. Y vamos a ver una de las profecías que se cumplió. Mateo 24, versículos 1 y 2. Y dice así,
Y salido Jesús, íbase del templo y se llegaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Y respondiendo les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no será dejada aquí piedra sobre piedra, que no sea destruida. ¿Esto en qué año se cumple, mis hermanos? La escritura y la historia empieza a narrarnos que en el año 70 se cumple la destrucción del templo a manos del general Tito. Entonces, vamos viendo, vamos entendiendo que toda la profecía, que todo lo que se ha hablado y todo lo que se habló desde el principio hasta el Señor Jesús, se cumplió cabalmente. Se cumplió todo lo que dijo, y todos los hombres que se han levantado profetas, se han constituido profetas y han dicho profecía, nada de esto se ha cumplido. Y también el Señor Jesús profetizó la destrucción de Jerusalén. Y esto lo vamos a encontrar en Lucas 19, 41, 42. Lucas 19, versículos 41 y 42. Y como llegó cerca, viendo la ciudad, lloró sobre ella, diciendo, oh, si también tú conocieres, a lo menos en tu día, lo que toca a tu paz, mas ahora está cubierto tus ojos. En una versión moderna, mis hermanos, dejen buscarlo. Bueno, ¿qué te dijo linda noche? ¿Cómo se hizo? Que le dejan una hernia. Voy a esperar que cierren sus micrófonos, mis hermanos. Ok, dice así. Y en una traducción viviente diría esto, al acercarse a Jerusalén, Jesús vio la ciudad delante de él y comenzó a llorar. Y en el verso 42 dice, ¿cómo quisiera que hoy tú, entre todos los pueblos, entendieras el camino de la paz? Pero ahora es demasiado tarde y la paz está oculta a tus ojos. Verso 43, no pasará mucho tiempo antes de que tus enemigos construyan murallas que te rodeen y te encierren por todos lados. Te aplastarán contra el suelo a tú y a tus hijos contigo. Tus enemigos no dejarán una sola piedra en su lugar, porque no aceptaste tu oportunidad de salvación. Palabras que el Señor Jesús dijo y palabras que se cumplieron. Entonces, vamos viendo que todo lo que el Señor Jesús dijo y todos sus profetas se ha cumplido cabalmente. Y otra parte de las Escrituras, en Juan 16, 1, 4, también nuevamente el Señor está prediciendo, está diciendo los sufrimientos de la iglesia primitiva. Juan 16, versículo 1 al 4, dice, estas cosas os he hablado para que no os escandalicéis. Os echarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os matare pensará que hace servicio a Dios, y estas cosas os harán, porque no conocen al Padre ni a mí. Mas os he dicho esto para que cuando aquella hora viniere, os acordéis que yo os lo había dicho. Esto empero no los dije al principio, porque yo estaba con vosotros. ¿Qué pasa en el libro de Hechos, mis hermanos? ¿Qué varón perseguía a la iglesia? Un hombre celoso de la palabra de Dios. Y él pensaba que él estaba bien, que él estaba haciendo bien. ¿Y qué hacía? ¿Qué hacía el apóstol Pablo con la iglesia? Y él pensaba que estaba haciendo bien, que estaba destruyendo un movimiento que se levantaba en contra de Dios. Y la palabra, y se vuelve a cumplir la profecía de que Dios había dicho. Y entonces vamos viendo que todo lo que está escrito en la Biblia ha pasado, se cumplió, y todavía hay profecía
que no se cumple. Hay profecía que a nosotros nos va a tocar vivir y y tenemos que estar preparados, mis hermanos. Y esto lo vamos a encontrar en Mateo 24, capítulo 3, versículo del 3 al 13. Mateo capítulo 24, versículos de 3 a 13, y dice así: y sentándose él en el monte de los olivos, se llegaron a él los discípulos aparte, diciendo: dinos cuándo serán estas cosas, y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo. Y respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis guerra y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es menester que todo esto acontezca, mas aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación, reino y reino contra reino, y habrá pestilencias y hambres y terremotos por los lugares, y todas estas cosas, principio de dolores. Entonces os entregarán para ser afligidos, y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Y muchos entonces serán escandalizados, y se entregarán unos a otros, y otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán, y engañarán a muchos. Por haberse multiplicado la maldad, la caridad de muchos se enfriará. Parte de la profecía que nosotros estamos viviendo, mis hermanos. El Señor Jesús dijo que se levantarían muchos profetas, muchos hombres que se dicen ser el Cristo, y ustedes vean la cantidad de religiones, la cantidad de sectas que hay en el mundo, son muchísimas, y muchos traen un mensaje de salvación. Muchos dicen, muchos le han llamado un evangelio light, que cree y será salvo, pero hay muchas cosas, mis hermanos. Se han levantado mucha gente pervirtiendo el evangelio verdadero de nuestro Dios. Entonces, es aquí donde nosotros tenemos que ir analizando cada palabra de la Biblia, ir analizando todo lo que está escrito en la Biblia y ver qué es verdadero, qué es lo que realmente es verdadero, y lo que si nos están predicando es cierto. Y si no, mis hermanos, tenemos que alzar la voz, tenemos que decir que lo que nos están diciendo es mentira, porque Dios es un Dios celoso, un Dios que reta a cualquier Dios. Y esto lo recuerdo bien en la predicación de mi hermano David el sábado pasado, que leía este texto, Isaías 41, versículo 18 al 23. Nuestro Dios, sabiéndose que es un Dios verdadero, un Dios que tiene el control sobre todas las cosas, hace esta invitación a los dioses de la tierra. Isaías 41, versículo del 18 al 23. Dice así: en los altos abriré ríos y fuentes en la mitad de los llanos. Tornaré el desierto en estanques de agua, y en manaderos de agua la tierra seca. Daré en el desierto cedros, espinos, arrayantes y olivas pondré en la soledad. Haya álamos y álamos juntamente, porque vean y conozcan y adviertan y entiendan todo lo que la mano de Jehová hace, y que el Santo de Israel lo crió. Alegad por vuestra causa, dice Jehová, exhibid vuestros fundamentos, dice el Rey de Jehová. Traigan y anúncienos lo que ha de venir, díganles lo que ha pasado desde el principio, y pondremos nuestro corazón en ellos. Sepamos también su postrimería, y hacernos entender lo que ha de venir. Danos nuevas de lo que ha de ser después, para que sepamos que vosotros sois dioses, o al menos haced bien o mal, para que tengamos que contar y juntamente nos maravillemos. Dios lanza un reto, dice: yo en el desierto puedo hacer esto, puedo transformar el desierto en un bosque frondoso, en algo
maravilloso. ¿Y dónde están los dioses de la tierra? ¿Dónde están aquellos que se dicen ser dioses? Vengan y demuéstrenmelo, vengan y proclamen maravillas, proclamen, anuncien buenas nuevas. Díganos qué va a pasar mañana o qué aconteció ayer. Y dice, maravíllenos con sus palabras. Pero cree que un Dios hecho de manos de hombre puede traer profecía a nosotros, nos puede dar palabras de aliento, mis hermanos. No. Y esto es lo maravilloso de tener un Dios verdadero, que su palabra nunca va a cesar, que su palabra, lo que él habló, se ha de cumplir. Y Josué lo tenía muy presente. Josué, cuando él ya entra a la tierra prometida, ya ha repartido toda la tierra al pueblo de Israel, ¿qué dice, mis hermanos? Hay dos textos en Josué. El primero se encuentra en Josué, capítulo 23, verso 14. Josué, capítulo 23, verso 14. Dice así: y he aquí que yo estoy para entrar hoy por el camino de toda la tierra. Reconoced pues con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma que no se ha perdido una palabra de todas las buenas palabras que Jehová nuestro Dios había dicho de vosotros. Todas os han venido, no se ha apartado de ellas ni una. Esa es la seguridad que debemos tener, esa seguridad y confianza en nuestro Dios. Todo lo que Dios prometió, todo lo que Dios ha dicho, se va a cumplir a su tiempo y en el tiempo que Él lo dispuso. Y otra palabra, y Josué reafirma estas palabras en Josué 21:45. Dice así, mis hermanos: no faltó palabra de todas las buenas que habló Jehová a la casa de Israel. Todo, absolutamente, se cumplió. Mis hermanos, todo lo que Dios ha hablado, todo lo que el Señor Jesucristo habló, se va a cumplir y tiene un tiempo de cumplimiento. Entonces, mis hermanos, estemos al pendiente, como dice Mateo 24:14, mirad que nadie nos engañe, perdón, Mateo 24, verso 4, dice, mirad que nadie nos engañe. Tenemos que estar muy atentos a todos los nuevos movimientos que están surgiendo, a todas las nuevas corrientes carismáticas que surgen día a día en esta tierra, porque la misma palabra de nuestro Dios dice que el mismo Satanás se transforma en un ángel de luz y puede hacer milagros y puede hacer muchas cosas, pero la profecía de nuestro Dios tiene un principio, se dijo, y se va a cumplir. La profecía de nuestro Dios es única, y si se levantara un varón que hablara cosas diferentes a lo que está en esta profecía, mis hermanos, y créanme que ese varón no es digno de llamarse profeta y es un anatema, porque la palabra que él está hablando no proviene de Dios, porque la escritura, porque toda la profecía fue escrita por Dios, dada a los hombres, y la última profecía, las últimas palabras de la profecía que dio nuestro Señor Jesucristo y Juan el apóstol se están cumpliendo fielmente, mis hermanos. Habrá guerras, estamos viviendo en tiempo de guerra. Hay enfermedad, estamos viviendo en tiempos de enfermedad. Nunca se había vivido una pandemia como vivimos en el año pasado, y el tiempo se está cumpliendo y dice que el evangelio va a llegar a toda criatura. Y el evangelio, mis hermanos, a través de las redes sociales, a través de internet, se está llegando a los confines de todo el mundo. Entonces, mis hermanos, la palabra de Dios existe esa profecía, y la profecía se va a cumplir como Dios lo tiene previsto. Y dice Segunda de Pedro 1:19 para terminar este estudio de esta tarde. Segunda de Pedro, capítulo
1, versículo 19, dice así: tenemos también la palabra profética más permanente, a la cual hacéis bien de estar atentos, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Mis deseos, mis hermanos, que ustedes permanezcan fieles a la palabra de Dios, permanezcan unidos a nuestro Dios, y la profecía de nuestro Dios se va a cumplir como Él lo tiene dicho. Se va a cumplir en los tiempos que Él determinó. Y el tiempo está cercano, mis hermanos. El tiempo se ha acercado, entonces no vacilemos. Sigamos firmes en este camino y que el Señor esté con ustedes. Dios les bendiga. Paz a vosotros, mis hermanos.